Vale, bueno, pues a ver, lo que nos reúne esta tarde es, bueno, un poco por contextualizar para que todas estemos en el mismo lugar, ¿vale? Somos todos experiencias de aquí de Andalucía, nos reúne, bueno, empezamos un poco con un proceso a nivel andaluz allá por marzo, abril. La idea de este equipo, ¿no?, que nos hemos conformado es, pues eso, estamos trabajando en canales cortos, en agroecología a nivel de Andalucía y nos damos cuenta de que la certificación no termina de funcionar y entonces una gente un poco más avanzada, otra gente intentándolo y otra gente dándole vuelta, de qué manera podemos construir confianza eh, basado en las comunidades y en las redes que tenemos en marcha, ¿no? Gracias a los canales cortos, ¿no? Y no recurriendo a la tercera parte y a certificaciones terceras, ¿no? Que es un poco lo que se llama los sistemas participativos de garantía y aquí estáis varios que venía haciéndolo desde hace tiempo, ¿vale? Y otra gente que lo está intentando, ¿vale? Esto lo empezamos, esto ya se viene de haciendo desde hace mucho tiempo y empezamos este proceso en concreto hace unos meses porque conseguimos una financiación, la Federación Andaluza, la FACPE, que aglutina ahí a varios de estos SPG y de estas iniciativas, y el ISEC, que venimos trabajando en estos temas desde hace ya mucho tiempo, y se unieron también COAG, ¿vale? Como una aliada importante por el tema de las productoras y productores, y también Justicia Alimentaria, ¿vale? Como una ONG de apoyo a todo este proceso, ¿vale? El objetivo de este proceso ya lo hablábamos en el encuentro que tuvimos todas y todos en junio, que era un poco, bueno, a ver a nivel de Andalucía si podíamos reforzar la construcción de los sistemas participativos de garantía, cada una en su territorio y también a nivel de red, ¿no? En ese encuentro de junio, donde estabais todas las que estáis aquí o casi todas, salió el tema de algunas cuestiones que queríamos reforzar, implementar y todo esto, y una de las cosas que salía era queremos conocer experiencias de otros sitios, ¿no? Experiencias que ya vienen como que están muy consolidadas y que tienen una larga trayectoria, pues queremos ver un poco cómo funcionan, qué aprendizajes tienen y generar espacio un poco de intercambio más allá de los procesos cotidianos de cada iniciativa, ¿vale? Y por eso estamos aquí, ¿de acuerdo? Las experiencias que hemos invitado esta tarde, y la idea es, no es que se haya más de un seminario de este tipo, pero las experiencias que hemos invitado esta tarde son Nature Progress y tenemos a Mercedes con nosotras y nosotros. Mercedes, si puedes saludar, que te veamos y ahora ya Estoy te saludando. presento eso. Pues Encantada, estoy bueno, aquí desde Mercedes, Toulouse, para que veáis el norte y el sur, es, cómo se puede conectar desde la tecnología. pues muchísimas gracias, Mercedes, por poder contar contigo. Y también tenemos a Merche de Collaures, del País Valenciano. Merche, muy buenas. A lo mejor no tiene el sonido activado o... Ah, Ahora, sí, Ahora ahora, sí. me- perfecto, ¿qué tal? genial. Muy buenas, Merche. Pues igual, muchísimas gracias por tenerte y además también con toda la que os está cayendo y todo lo que estáis pasando, pues muchas gracias, ¿vale? Por poder contar ahí con vosotras también esta tarde. Vale, la idea de esta tarde es la siguiente, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña ronda de presentación de las que estamos aquí. Podemos decir nombre y un poco de qué experiencia e iniciativa venimos y si os pediría a una persona de cada iniciativa que nos deis algún detalle más brevemente, ¿vale? Porque para que nos ajustemos a los tiempos de, bueno, ese SPG en concreto, ¿dónde está? ¿Desde cuándo estáis? O esa iniciativa, ¿desde cuándo estáis funcionando? Y bueno, ¿y por qué el SPG, no? Así brevemente. Luego le daremos la palabra a Mercedes y a Merche para que nos cuenten de cada experiencia de la suya, cómo surgen, cuál ha sido la trayectoria, los aprendizajes, sugerencias, ¿no? Un poco que nos cuenten cuál ha sido su proceso y su aprendizaje y cómo funcionan. Y luego una última parte hasta que sean las 9, pues de preguntas, de intercambio y de compartir, ¿vale? Esa es la propuesta. Yo creo que nos va a cundir un montón. Y la idea es que a las 9 sí que cortemos, con el tiempo vamos a ser un poco estrictas porque, bueno, son horas ya tardías y para que podamos dedicarnos a preparar cenas y a cuidar a la gente, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, vamos dando la palabra. Em, bueno, y yo le voy a dar la palabra a Noelia, ¿vale? Que la tengo por aquí, que la estoy viendo. Noelia, ¿nos cuenta?
Es que tiene el sonido apagado, ¿vale? No, tienes el audio apagado, nena. Bueno, voy pasando a gente, ¿vale? Y luego vuelvo a ti, ¿vale? Vale, pues voy a ir siguiendo el orden que tengo en la pantalla, ¿vale? Salva, ¿nos cuenta? Bueno, mi nombre es Salvador, vengo bueno, en representación de la Red Agroecológica de Cádiz y bueno, nosotros llevamos trabajando en el SPG desde hace varios años ya. Lo que pasa que cuando vino la pandemia, pues se frenó todo el trabajo que llevábamos realizado. Llegamos a hacer una primera visita antes de la pandemia y luego, pues claro, con todos los problemas que trajo el tema del COVID y todo, pues se frenó el esfuerzo. Hace 3 4 años entramos gente nueva en la RAC y empezamos a impulsarlo, pero sí es verdad que teníamos otras prioridades y claro, esto es una asociación sin ánimo de lucro y claro, el tiempo da para lo que da. Entonces, este último año, pues sí es verdad que le hemos metido más ganas y más gente en el trabajo. Entonces, nosotros tenemos el reglamento aprobado por asamblea y lo tenemos todo. Queríamos haber hecho el mes de noviembre alguna visita, pero por temas de salud de la propietaria de la finca en que íbamos a hacer la visita y por temas de la dana y de la lluvia, que los terrenos se quedaron impracticables para poder entrar con los coches y todo lo que es desplazamiento, pues hemos tomado la decisión de empezar ya en enero porque veíamos que queríamos hacerlo muy rápido y no teníamos, o sea, creíamos que no lo íbamos a hacer bien. Entonces hemos decidido darnos este espacio de tiempo en enero, hasta enero y aprovechar la asamblea que queremos tener en enero para hacer esta primera visita y que estuvieran todos los socios. Entonces, en ese punto estamos ahora mismo. Muy bien, muchas gracias, Salva. Mira, por el tema de tiempo, os voy a dar la palabra a una persona de cada iniciativa, ¿vale? Y sabiendo que de alguna iniciativa estabais varias, ¿vale? Bueno, pues Salva, muchas gracias. La Ortiga, ¿nos contáis un poquito? Hola, buenas. ¿Qué tal? De la Ortiga estamos aquí, por lo que estoy viendo, Alejandro, que es del Consejo Rector, está María José, que está en la vocalía de compra, está Cristina, que es socia productora. Ya son los ODB, que no es socio, pero nos está suministrando pan desde hace un par de meses, ¿no? A través del SPG. Para los que no conozcáis, para los demás es más aburrido, pero voy a ser breve, ¿vale? Para los que no conozcáis, la ortiga, bueno, nace hace 30 años como una necesidad de consumo y de producción ecológico, tanto vegetable como local. Inicialmente hay mucha presencia de la parte productiva, de los productores dentro de la asociación, en la junta directiva y demás. Hay reuniones periódicas donde se planifican los cultivos, hay acuerdos de precio y demás. Todo eso va funcionando. Hay un ruido ahí está hablando que me está distorsionando. Ya está, ya resuelto. Vale. Hasta el 2002 va funcionando de esa manera. Ya a partir de 2002 se sigue haciendo lo que son reuniones presenciales con los agricultores y agricultoras, acuerdos de precios, prioridad en suministro, y hay mucha transparencia, mucha comunicación entre todas, ¿vale? Para el funcionamiento mutuo. Lo que trabajábamos en la ortiga, lo que estábamos trabajando principalmente es hortaliza, también fruta, miel, huevo y aceite. Ya a partir del 2010 aproximadamente se nos presenta las experiencias de CPG, sobre todo en Latinoamérica, en Brasil, por ahí. En estos países, cómo se está funcionando, veíamos que guardaba mucha similitud con lo que estábamos haciendo en la ortiga desde el principio. Pero se formaliza de tal manera que se crea un reglamento y una guía para esa visita y se consentúa con otras organizaciones que están en Andalucía y que estamos dentro de la FAP, dentro de la federación. En concreto, se trabajó bastante con la Borraja en San Lucas de Barrameda y con el Encinar, Asociación El Encinar en Granada. Hasta el 2020 se hacen estas visitas de SPG con la guía y con todo el procedimiento y todo lo demás de forma casi única por parte del grupo de compra, de la boquería de compra de la cooperativa,
queda todo paralizado a raíz del COVID y porque ya no es muy difícil la participación de más y a partir de 2022 empezamos a combinar esas visitas de CPG que la hacía un par de miembros de la localidad de compra o tres, pues con visitas también invitando al resto de- de personas socias de la cooperativa, de forma que tenga una parte técnica y una parte lúdica. Eh, y ya, digamos, de forma así más reciente, ¿no? Desde hace un par de meses, aparte de lo que veníamos trabajando, sobre todo en hortalizas y frutas, pues introducimos también, está por una experiencia, un SPG para panadería, que aquí está Jason de los Portales, donde hace un par de meses contactamos con él, lo visitamos, intercambiamos, podemos hablar si queréis después del tema. Y bueno, lo estamos ejecutando con ánimo de introducir SPG no solamente para horticultura y cosas positivas y negativas. Lo más positivo es la participación por parte de los socios sobre todo de los socios y socias consumidoras, donde conocen las experiencias, conocen lo que hay detrás de cada finca, de cada proyecto, de cada grupo de personas. Y como una cosa que tenemos con dificultad, decir que la dificultad de participación dentro de los agentes, de los productores y productoras del SPG. Pensamos que en parte es debido a la distancia que hay entre las fincas, porque aunque estamos en Sevilla, pero la finca está entre Sevilla, Cádiz y casi rozando con Málaga. Entonces tenemos esa dificultad y estaría bien de que dentro de este SPG, aunque sea participado con ellos, pero que sea más, más, que haya más frecuencia. Y bueno, y eso es un poquito lo que puedo hablar del SPG de la ortiga. Si alguno de mis compañeros quieren añadir algo, pues ahora o después que lo digan, ¿vale? Sí, yo si os parece, por tiempos, vamos avanzando y luego ya como luego vamos a tener un turno así más de intercambio y eso, ahí podemos alargar más cositas que queráis comentar, ¿vale? Muchas gracias, Marco. Vale, ¿nos contáis desde el Encinar un poquito? ¿Os presentáis? Buenas noches. Espera un momentillo, Mamen, ¿le puede dar paso a Juan? Que creo que hay gente esperando para entrar. No, no tengo a nadie esperando, Isa, estoy pendiente. Vale, que me está escribiendo que está esperando. Bueno, venga, Pues Alberto. vamos, le he estado dando a todo el mundo paso y no tengo a nadie pendiente, ¿vale? Voy a No decirle que vuelva a sé. entrar. Venga. Venga, adelante, va a hablar Alberto en representación del Encinar. Buenas noches, soy Alberto el Hortelano, socio productor del Encinar. Un saludo a toda la gente que me conoce y a la que no me conoce también. Muy bien. Bueno, Muy pues bien. el SPG del Encinar, pues se comprende en lo que sería la provincia de Granada. Lo que pasa es que no tenemos productores ni productoras en toda la provincia, solamente en lo que es la Vega de Granada, la costa tropical granadina y el Valle del Lecrín. Y en la Pujarra, creo, o ya no. Y en Almería. Ah, y luego en Almería, sí, que le hemos robado a la gente de Almería algún producto. Bueno, entonces yo es que tengo un guión que me han pasado, ¿eh? Así que voy a seguir el guión. Pues ¿desde cuándo funciona el HPG del Encinar? Yo ni me acuerdo. Hace décadas de eso ya. Hecho es prehistórico. Ah, no, desde el 2010. En el 2010. Un poco la historia es lo mismo que la ortiga, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros hemos tenido un par de momentos así flojos, en el que el 2016 pues se reflotó la cosa y más que nada porque desde que se tomó la iniciativa no se estructuró mucho, más había una idea que otra cosa, pero en el 16 ya nos pusimos más en serio y ahí sí que nos pusimos manos a la obra. Así que del 16 estuvo funcionando hasta que llegó la dichosa pandemia esta, donde a ella sí que se paró. Pero ahora lo estamos intentando retomar otra vez, ¿no? A ver si volvemos otra vez con las dinámicas de trabajo que teníamos antes de eso. Y luego, ¿qué más era? Ah, sí, que ¿por qué se pone en marcha? Pues por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, ideológicas. La verdad es que yo aquí podría decir mis motivaciones personales, pero no las hemos consensuado en el Encinar. Pero bueno, supongo que más o menos las compartiremos, ¿no? Para mí es crear una alternativa a, a la certificación oficial que se nos han impuesto desde la administración pública, tanto a consumidoras y consumidores como productores y productoras, ¿no?
Entonces, para mí está claro, es crear una alternativa gestionada por nosotros mismos y nosotras mismas también, y que le den al capitalismo. Y más o menos, pues eso sería la cosa. Yo no tengo más preguntas. ¿O hay alguna otra pregunta más? No, podemos ir. O eso Muchas sería. gracias, Alberto. Estupendo. Muy bien. Pasamos a la rehuerta. Estaba Mercedes por allí, ¿no? Pero, Ah, ¿ahora? ¿Hola? sí, perfecto. Yo solo veo a 6 personas, o sea, 6, no sé si vosotros me veis a mí. ¿Tengo que hacer algo Sí, diferente? no, te vemos, te vemos. Vemos a Vale, la que vale, habla y a las últimas que han vale, hablado. Bueno, bien, gracias. Le puedes dar aquí a la Bueno, pues, flechita al lado. eso es. ¿qué le doy? A las flechitas que hay aquí a la derecha vas subiendo y bajando y ves más Ve a todo el participantes. mundo. De acuerdo, gracias. Bueno, pues la Rehuerta Ecológica del Aljarafe en realidad es una asociación de consumidores. En principio solo, quiero decir que no es de productores. Como nació como un grupo de activismo social, económico, de economía alternativa, de un deseo de tener vidas más coherentes con los valores en los que creíamos, más lentas, apreciando lo que teníamos más cerca, los alimentos más cercanos, en fin. Fueron todos valores y fines muy dispersos, pero bien enfocados, pero tenía un enfoque muy político, si queréis, en el sentido ciudadano, de implicación, de activismo ciudadano. Entonces, y el consumo era una parte principal de esa forma de participación de activismo ciudadano en el que podíamos volcar nuestros deseos de vidas diferentes, ¿no? Que nosotros decíamos, pues socialmente saludables, no solamente salud física, sino salud social, ¿no? Es lo que nosotros nos decíamos. Bueno, todo esto fue en el 2010. Tuvimos como un año así de empezar a rodar, conocí muy intuitivamente todos, éramos unas cuantas familias que nos íbamos conectando unos a otros y buscando a aquellos productores y productoras que había cerca y que podían estar cercanos a lo que queríamos. Y para eso acudimos a los mercados agroecológicos que existían y nos fuimos buscando, preguntando a uno, a los hortelanos, de dónde eran, qué producían, qué tenían y si queríamos establecer compromisos de compra con ellos, ¿no? Queríamos conocerlos. Entonces, para nosotros, los SPG realmente, que eso fue algo que conocimos más tarde, fueron la respuesta a era lo que estábamos haciendo. Es decir, nosotros buscábamos uno a uno a estas productoras y a estos productores, les preguntábamos, los conocíamos y entonces veíamos si existía esa conexión y esa coincidencia con el modelo de cercanía, de calidad, de trabajo justo, de producción y de manejo sin insumos, en fin. Entonces fue algo como bastante intuitivo que se fue desarrollando de manera poco formalizada, hasta que en el 2012 que nos constituimos en asociación para poder tener una visibilidad y un manejo del grupo un poco más, ya éramos algunas familias más, ya éramos unas 40 y tantas familias. Entonces nos constituimos en asociación y en el momento que nos constituimos, al constituirnos en asociación y establecer los fines y demás, pues entonces sí creamos los grupos de trabajo de líneas de acción, ¿no? Entonces, en esa línea de acción, una de ellas fue los sistemas participados de garantía, porque veíamos que para nosotros, en principio, para todas nosotras, no era tanto que no creyésemos en los certificados de terceros. Por entonces todavía no se habían desarrollado tanta cantidad de certificadoras particulares
Nosotros veníamos todavía un poco de los aprendizajes en Andalucía del CAE, de otra cosa que era, que ya sé que las cosas han evolucionado de otra manera, pero en aquel entonces cuando nosotros nos acercamos nos parecía suficientemente bien. Quiero decir que algo que de forma pública, como una entidad pública, certificaba que se hacían unos manejos agrícolas y de producción y transformación que eran diferentes al consumo, a los producidos de forma tradicional o convencional, ¿no? Entonces, pero es verdad que se nos quedaban insuficientes, porque para los productores pequeños, que eran los que nosotros buscábamos, de cercanía, e incluso y sobre todo para las experiencias nuevas de producción, tanto en transformación como en hortícola, que querían arrancar igual que nosotros, pues no eran posibles. O sea, es decir, cuando nosotros vamos y tratamos de conseguir en nuestro territorio cercano del Aljarafe a esos hortelanos y a esos transformados que empiezan siendo certificados por el CAE en el principio. Pero hay otros y otras, y hay personas que intentan empezar a producir en ese momento, tanto de transformados como de huertas, y que no pueden acceder a certificaciones, claro, si es que ni siquiera estaban como muy en el principio. Así que para nosotros fue, vamos todos juntos, de hecho nos inventamos el palabrejo de prosumidores, luego así, productores y productoras y consumidores, y decíamos prosumidores, pues entonces para formar un único colectivo en el que el compromiso era muy íntimo, pues nosotros nos comprometíamos a apoyar la producción de esas pequeñísimas huertas que querían iniciar y además que eran de mujeres, y nos parecía suficientemente buena el que nosotros nos acercásemos y supiésemos cómo se manejaban, es decir, lo que viene siendo una certificación informal, no formalizada, a través de la confianza, ¿no? Entonces lo constituimos en grupo y ya sabemos que eso, en aquel momento, en el 2012, decimos, estos son sistemas participados de garantía, porque lo vamos aprendiendo sobre la marcha, es que todo ha sido un aprendizaje muy... Y empezamos a tratar de ver qué experiencias se estaban haciendo por ahí y un poco, pues, viendo cómo lo hacía la ortiga, que lo conocimos más de cerca, la red ecoartesana, y conociendo otra gente, veíamos sus formularios, qué cosas preguntaban, qué cosas, porque la verdad es que nosotras, las familias que nos constituíamos este grupo, no sabíamos realmente, lo hemos ido aprendiendo, qué es lo que hay que pedir no sabíamos de agricultura, quiero decir, sabíamos de la cualidad ni de transformado, sabíamos la calidad a la que queríamos aspirar en nuestro consumo, pero no sabíamos qué es lo que había que pedirle a esos productores y productoras para que pudiéramos tener la garantía de que correspondía a lo que nosotros queríamos. Es decir, que ha sido un aprendizaje muy continuado. Entonces, nosotros hicimos SPG entonces a varias huertas, estoy hablando de 2012, 2013, 2014 hasta 2015. Se lo hicimos a varias huertas. Mercedes, disculpa, te tengo que pedir que acortes un poquito porque es que no nos da tiempo si todas contáis mucho, ¿vale? Bueno, lo siento. Ya lo cuento ahora, ya prometo no contar después más. Lo siento, que no. No, para nada, sí, es súper interesante, pero me toca a mí controlar el tiempo, ¿vale? Lo siento. Bien hecho, bien hecho. Bueno, pues el caso es que nosotros hemos hecho SPG a nuestra panadera, a una productora de jabones y mermeladas. ¿Y qué ha pasado con esto? Pues ha pasado lo mismo que con otros grupos de trabajo del grupo, que el grupo está abandonando el activismo y se está convirtiendo cada vez más en una asociación de consumidores, que los grupos de trabajo empezaron a dejar de funcionar y ahora mismo pues no tenemos activo el grupo de trabajo de SPG, igual que nos está pasando en otros grupos de trabajo. El último que hemos hecho ha sido a Monterrobledo,
y ha sido un esfuerzo de volver a retomar todo esto es lo que creemos y empezar a retomar otra vez esta herramienta. Pero no estamos en buen momento en ningún sentido, de los SPG tampoco. Muchísimas gracias, Mercedes. Yo creo que forma parte de lo que vamos a compartir hoy, ¿no? Todas esas crisis que vivimos en los colectivos. Muchas gracias. Le doy la palabra al Como de Granada. Estaba por ahí Juan, no sé si hay alguien más también. Hola, buenas tardes. Hola. Pues no hay nadie más, ¿no? Que yo sepa. Vale. Pues dime. Nada, Es eso que, estábamos pidiendo una ronda para que os presentéis un poco dónde estáis, desde cuándo estáis funcionando, para que Mercedes y Merche nos puedan poner un poco cara a todas, porque al final todas sí que nos conocemos del encuentro de Málaga y de eso, ¿vale? vale. Bueno, el grupo este empezó, yo ya me incorporé, he empezado, pero había empezado hace poco, habrá dado 12 años más o menos en Granada. Eh, y luego se dio la circunstancia que el punto de encuentro era enfrente de mi casa, en la misma calle. Entonces fue muy fácil. Eh, lo inició Marta y ahora, bueno, y todos nos fuimos incorporando y haciendo un esfuerzo por sacarla adelante. A veces había que ir a por patata, a las tibias y traerla porque el agricultor no podía. Había una hoja drive que alguien imprimía y, o sea, hacía la compra en la hoja drive y alguien la imprimía y ya uno llevábamos nuestro papelillo apuntado y otros, pues, miraban en la hoja. Y bueno, todo se pagaba en un bote y luego no recuerdo cuándo, pero bueno, se empezaron a hacer de la visita a la finca y ahora tenemos de forma muy estable a 3 agricultores, una panadera y un productor de lácteos. Que nada, el documento, las herramientas digitales son muy prácticas, es un grupo muy bien organizado porque, bueno, ya en el Drive hay fotos de la visita a SPG, bueno, el bote, cómo quedan los descuadres. De hecho, tenemos unos descuadres muy positivos que se han usado para cuando a un agricultor le han robado o le ha tenido algún percance pues se ha cogido de ese bote. Eh, y bueno, hemos tenido varios puntos. Estuvimos en el bajo de unos vecinos enfrente, luego nos fuimos a una tienda ecológica y, y ahora estamos en una cafetería. Y el grupo no para de crecer, pero sin embargo, los que hacen las tareas siempre son las mismas personas. El tema de las tareas digitales son un poco complejas porque hacen los ajustes. Entonces, se han creado unas herramientas muy útiles, pero que siempre al final las tienen que resolver las personas que lo han creado. Es lo único que yo veo. Y como pasa en todos grupos y asociaciones y tal, pues, que los que mantienen la, el, que todo funcione, pues son las mismas personas. Eso sí que cuesta, ¿no? Que eso cambie. Y no sé qué más podría contar, que me queréis saber. Bueno, en realidad, como el objetivo un poco del seminario era conocer la experiencia de Collaures y de Nature Progress, yo, si os parece, quedan todavía algunas personas, ¿no? Estoy viendo, ¿no? Pues Suelos Vivos, la Red Cuartesana o Toma Tomate, ¿no? El Mercado de la Ilustración. Yo, si no importa, le vamos a dar paso a Mercedes y a Merche, ¿vale? Para que nos cuenten, porque estamos entrando ya como en materia. Yo creo que lo interesante es ver estas experiencias que llevan tantos años, pues un poco eso, ¿no? Cómo funcionan, qué aprendizajes tienen. Y luego, si os parece, en la última parte ya nos presentamos las personas que quedamos y hacemos una parte de intercambio y de preguntas o de dudas, ¿vale? Así que, Mercedes, ¿te parece empezar tú? Vale, sin problema. Bueno, hola a todos de nuevo. Primero me presento yo, ¿vale? Yo soy Mercedes, estoy en Toulouse, hace 10 años que vivo en Toulouse. Yo soy de Burgos, ¿vale? El norte de Burgos, más exactamente del pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente, para bien o para mal, ¿vale? Entonces, y fue ahí un poco donde mi contacto con todo lo que es
la tierra, ¿no? La agricultura un poco racional, pues me surgió, sobre todo en la época del COVID. Entonces, yo trabajo como empleada en una empresa aquí en Toulouse. Durante el COVID se cerró y yo pues me fui a Burgos. Me cogí mis hijos y me fui. Entonces, bueno, fue ciertas reflexiones que tuve y con gente de allí del pueblo, una farmacéutica, el ayuntamiento, algunos productores, la oficina de turismo también, pues para dinamizar la zona dijimos, bueno, pues aquí qué hay, aquí hay lavandas, aquí hay tomillo, aquí hay romero, aquí hay olivos, no olivos, perdón, aquí hay almendras, aquí hay avellanas, pues ¿qué podemos hacer? Pues cosmética. Pues venga, hice un estudio y al final todo se vino abajo porque la gente no tenía ganas, la idea está muy bien, pero hay que currárselo, no había consumidores, hay un cierto poder adquisitivo, ¿no? Detrás, una cierta valorización de lo que es este trabajo. Entonces, no había gente sensible a este tipo de trabajo y prácticamente fueron los dos frenos. Un poco hemos hablado antes de consumidores y productores, no había. Y entonces, pues bueno, el COVID terminó y la vida retomó su curso, pero bueno, hubo muchas reflexiones y entonces digo, bueno, pues voy a ver en Francia qué hay, ¿no? Porque al final yo vivo aquí, entonces pues tenía más sentido y es donde descubrí toda la parte de agricultura ecológica que está muchísimo más desarrollada que lo que es en España. Que sea la conciencia ciudadana y habéis hablado de grupos de consumo. Yo, por ejemplo, pues aquí con los vecinos del barrio, pues tengo uno con WhatsApp, pues yo conozco uno que hace tal, pues lo ponemos y venga, pues ¿quién quiere pato? Venga, pato, pues yo tal, pato, pues tal. Y luego hay grupos, esos somos pues 10 familias, pero hay grupos mucho más organizados de 70 familias, ¿vale? Y tiene una agenda de distribuciones y pides por internet, bueno, una pasada. Para ver un poco los dos extremos. Entonces, yo la actividad de cosmética, al final, pues la volví a definir alrededor de lo que yo pude encontrar aquí. Entonces fue cuando conocí la red de Nature et Progrès, Naturaleza y Progreso, ¿no? Que se llama, que es un SPG. Entonces, yo he empezado como productora porque una de las particularidades es que hay los dos tipos de perfiles. Hay gente que es productora y gente que es consumidora. Y los dos forman parte del sistema. Entonces yo empecé como consumidora porque se requiere un cierto compromiso de tiempo, de valores. El sistema, lo habéis dicho vosotros, pues es un fastidio hacer las visitas, cada uno tiene sus problemas personales, sus problemas profesionales también. Entonces, bueno, pues para tenerse al calendario, pues hay que tener una cierta disciplina. Y este tema de la disciplina, voy a venir varias veces sobre ello, porque he visto aquí lo que vosotros habéis desarrollado es muy intuitivo, pues intentamos pues saber cómo funciona y tal, pero un momento hay que estructurar, porque si no, al final, si no tenéis una unidad, para mí la unidad es luego el segundo valor, es decir, o el segundo pilar, es primero meterse de acuerdo con cuáles son las líneas directivas y luego aplicarlas que esté muy claro, porque eso va a dar credibilidad al tema, ¿vale? Es un poco, bueno, como yo he visto que es lo que Nature et Progrès ha logrado hacer y que ha dado una credibilidad a lo que es la certificación. Entonces, como aquí somos muy estructurados, me han dejado una presentación, ¿vale? Que es en francés, pero me va a ayudar un poco a recorrer los dos temas y, bueno, se comprende un poquito, así que lo voy a compartir. Y luego, si queréis, si nos da tiempo, podemos ir a la página web, porque hay dos temas que no habéis hablado, pero que para mí también son importantes, que uno es los eventos, es decir, dar una visibilidad a la actividad a través de mercados, a través de jornadas de puertas abiertas a los huertos, a las granjas, y compartir profesionalmente, pero bueno, eventos vamos a llamarlo, y otro que es la formación. La formación a mí me parece que es un tema que ayuda muchísimo. Formación en cómo se gestiona un huerto ecológico, cómo se hace un jabón, cómo se pasa la certificación de un producto cosmético, cómo se produce miel, todo es muy bueno, pues vamos a hacerlo y vamos aprendiendo. Es que se pierde un tiempo que es precioso y es enorme y creo que el compartir el saber es súper importante.
¿vale? Y eso, las páginas web, si tenemos tiempo que os voy a enseñar, vais a ver cómo está estructurado porque me parece que ayuda mucho a ver la historia. Entonces, a ver dónde lo tengo, de todas estas cosas. Pues a ver si os hago así y ¿veis la pantalla? ¿Veis la presentación o no? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, vale. Si la puedes poner en pantalla completa, Sí, en vale. presentación. Entonces, Eso, perfecto. bueno, ¿qué es Nature Progrès? Entonces, es un proyecto de sociedad, hay gente que lo ha compartido, agrícola, artesanal, alimentaria, alternativa y participativa, que respecta el ser vivo. Lo que es importante es que es un SPG, o sea, es muy bien lo que es, y sobre todo que se organiza en grupos, es una federación de grupos locales. Y eso es algo también es importante, es que hay un referente común, que luego lo voy a enseñar, es lo que se llama el cahier de charges, es como la especificación, es como a nivel de un oficio debe trabajar para que sea certificado, y otro que son los valores. Son dos documentos que son diferentes, se evalúan de forma diferente, ¿vale? Entonces, cada grupo local gestiona sus grupos de productores respetando un referente común, ¿vale? Pero es como las comunidades autónomas y el gobierno central, es lo mismo. El gobierno central define cuál es la regla y luego cada uno, no a veces que hace lo que le da la gana, pero bueno, hace como puede, ¿vale? Entonces, esto es cómo funciona. Y eso se ve un poco en el plano este, es decir, que hay gente, depende del número de adherentes que haya, van a tener más o menos capacidad de hacer cosas, porque al final las visitas que se hacen depende del número de personas que puedan contribuir, entonces no va a tener la misma dinámica un grupo pues que son 10 productores, por ejemplo, y tienen 2 consumidores, que un grupo que son 50 productores y 100 consumidores. O sea, no. Entonces, cada uno va a tener una ayuda de lo que se llama la federación, que es la central. Hay veces que hay gente que trabaja para la federación y que puntualmente va a ir a ayudar a esos grupos que tienen menos recursos, menos personas. Y el grado último, el como más complejo, es cuando, por ejemplo, el TARN, cuando logran tener un empleado. No, el TAR no tiene un empleado, tienen 2 empleados. Que mamen, pues los conoces como así entramos en contacto. ¿Vale? Quiere decir que la asociación genera beneficios y pueden pagar a alguien pues para que la dinamice y para hacer ciertas tareas que, bueno, pues que cuesta hacerlas en la asociación. A ver, ¿cómo nació? Pues Nature Progrès. Bueno, esto me lo han chivado un poco, pero bueno, os lo cuento. Que yo hace 2 años estoy ahí, así tampoco estoy en el principio. Realmente, o sea, nació hace mucho, 1964, para que veáis. Pero realmente ha sido en los últimos años, desde el 99, en el que ha comenzado a tener más empuje, sobre todo con la creación de lo que llaman las chartes, son los valores. Y luego fue un momento, que es un poco a lo mejor el momento que estáis vosotros viviendo ahora, que es en el 2004, cuando hubo un reconocimiento oficial del IFOAM. IFOAM es un organismo internacional de certificación ecológica que reconoció por los valores y las diferentes especificaciones técnicas de Nature Progrès, lo reconoció dentro de la certificación ecológica. Entonces, esto dio como mucho impulso y este organismo lo reconoció cuando hubo una unificación de los distintos grupos que había en Francia, ¿vale? Se reunieron en Marsella y, bueno, pues dijeron, bueno, pues esto lo vamos a hacer así, pumba, y lo escribieron, lo presentaron y se les dio. Entonces ya es como te da una credibilidad y a mí eso me parece que es muy importante.
que un organismo exterior te lo reconozca. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Lo primero es tener una misma base de valores. ¿Por qué? Porque es un sistema participativo y al final todo el mundo se desgasta, todo el mundo. Como habéis dicho, siempre son los mismos que hacen las cosas. Entonces, al final, ¿qué es lo que te hace tener, o sea, mantenerte ahí? Es el compartir unos valores al final y el buscar sí, sentir que sirve para algo lo que haces. Por eso es importante el relevo y cuando estás en grupos pequeños es muy difícil crearse ese sentimiento de pertenecer a algo y tener una suficiente dinámica como para que haya gente que entre y que salga. Por eso yo os motivo mucho a llegar a un punto de entendimiento entre todos porque la unión hace la fuerza y es que eso es lo que os va a permitir pasar a la etapa suficiente. Entonces, importante la visión común, la transparencia y la confianza, ¿vale? Porque al final, aunque haya una visión común, cada grupo puede ser independiente y eso es lo que hace que la gente pues, se sienta identificada. Entonces, hay que tener una confianza dentro del grupo y una rigor para decir, bueno, no vamos a hacer lo que nos dé la gana, sino que al final, bueno, hay que respetar unos ciertos cánones. Lo que tengo aquí arriba, que no se lee muy bien, es participación activa, es decir, que cuando uno entra en el grupo sabe que va a tener que participar. Y por eso, por ejemplo, aquí hay gente que al final no viene a Nature Progrès, comparte los valores, pero no le apetece, bueno, no apetece invertir tiempo en hacer las visitas y tal. Entonces, por eso, y aquí cuento mi propia experiencia, yo no entré directamente como productora. Yo digo, bueno, entro como consumidora, veo un poco cómo funciona el tema y veo si sigo. Además, te permite, luego voy a hablar de cómo hacemos las visitas, hay un proceso de aprendizaje. Entonces, además, bueno, me ha permitido pues, aprender muchas cosas sobre cómo trabajan nuestros compañeros. Entonces, participación activa también es importante, es muy difícil, pero forma parte de, bueno, de tener esta gente que se va a comprometer y que va a ayudar. Proceso de aprendizaje, porque pues nadie nace aprendido. Entonces, por eso, como os he dicho, que sea a través de formaciones que se generan, porque se ve que hay una necesidad pues, en ciertos aspectos, o porque hay una relación pues de enseñar a alguien, pues mira, yo quiero lanzar mi huerto, quiero aprender, entonces venga, pues vente. Debates que podemos hacer. Podemos hacer el grupo de trabajo sobre ciertas temáticas. Pues también. ¿Quién lo anima y tal? Pues bueno, pues es un proceso de aprendizaje. Horizontal es que no hay una jerarquía. Es decir, que todo el mundo tiene el derecho pues, de hablar y las decisiones se toman de manera participativa. ¿Vale? No hay uno que. Al final siempre es el grupo el que decide. Aquí en francés se dice, las decisiones son tomadas de forma colegial, es decir, que se propone una asamblea, la asamblea decide. Las personas que están ahí deciden. ¿Vale? Esto, bueno, un poco rollo. Aquí hablamos de cómo ocurren las visitas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los dos tipos de perfiles de los que hablo, los profesionales y los consumidores. Sí, los consumidores. Entonces, los profesionales, aparte de participar en las visitas, hay gente que es referente sobre ciertos oficios. Pues para la miel, pues hay un grupo que trabaja sobre las especificaciones de la miel y cuando hay una pregunta, bueno, pues hemos ido a visitar a alguien, a un apicultor y hemos visto que hace esto, ¿es admisible o no? Entonces es el comité técnico que decide, que da una opinión. ¿Vale? Y luego los consumidores, bueno, pues que participan a la visita también. Entonces, hay
en cada visita hay un profesional de cualquier oficio y un ciudadano, ¿vale? Y siempre se coge uno de los dos que tenga ya una experiencia, es decir, que sepa bien cómo funciona la especificación, cómo se lleva la visita y tal, ¿vale? Para que la gente vaya aprendiendo poco a poco. Y luego, una vez que se han hecho las visitas, por ejemplo, hay un calendario sobre todas las visitas que hay que hacer, la gente se va apuntando, pues yo quiero voy a hacer esto y tal, y lo que se fijan no es la fecha de la visita, sino que luego hay una comisión, que es lo que se llama la reunión del grupo, en el que durante un día, y es un poco largo, la verdad, pero bueno, pasamos bien, durante un día se validan unos 4 los informes de unas 4 visitas que se han hecho. Entonces, por ejemplo, una vez cada 2 meses se llaman las COMAC. Las COMAC son estas reuniones en las cuales cada 2 meses vamos a ver en comisión, todo el grupo en sí mismo va a ver todos los informes de las visitas que se han hecho durante los 2 meses. De manera que las COMAC son fijas y sabes cuándo son al año, y luego la visita a las granjas y tal es un apaño entre, se busca una fecha que convenga bien pues al profesional y al consumidor que van a ir, ¿vale? Entonces, todo este sistema se gestiona a nivel, para que os hagáis una idea, a nivel de cada uno de los sectores aquí. Es decir, que por ejemplo, esto tengo aquí, no sé si veis, se llama el Cantal. El Cantal, pues hay un animador de COMAC que hace un calendario, ¿vale? Diciendo cuándo son cada 2 meses estas reuniones de grupo, y luego la gente se sabe que en cada reunión se van a ver estos productores, se seleccionan 4 que se distribuyen cada una, y el productor sabe que en los 2 meses anteriores tiene que buscar una fecha en la que el consumidor y el otro productor puedan hacer su visita, ¿vale? Y entonces, en estas reuniones, lo que vamos a ver es el resultado del informe. Hay anomalías, todo es conforme respecto al referente. Por ejemplo, si sigo con mi apicultor, pues para producir miel tiene que hacer todas estas cosas, y no tiene que hacer estas otras. Bueno, pues lo hace todo o hace cosas que no debe hacer. ¿Y cuáles son? Bueno, hay cosas son pequeñas, pues por ejemplo, no puede utilizar un molde en silicona. Y había un molde en silicona. Bueno, pues es una desviación, vamos a decir, menor. Entonces se discute por qué, si no, hay gente que puede no estar de acuerdo y tal. Y entonces, pues venga, se valida, no pasa nada. Se impone como comentar en el año que viene, tienes que buscar otro molde que no sea en silicona. Estos son los materiales que se admiten y ya está. Hay cosas que pueden ser más importantes. Por ejemplo, utiliza uno de los ingredientes que está dentro de la lista de ingredientes que no se están admitidos. Entonces, cuando hay una decisión un poco más alto nivel, pues se marca como anomalía, ya no es menor, sino que es mediana o es importante. Entonces es la federación que decide. Y el grupo local es el Cantal que decide la desviación, cómo quieren tratarla. Y es ahí donde entra un poco el lado humano. Y decir, bueno, pues esta persona con estas anomalías decidimos guardarlo a nuestro nivel o lo sometimos a la federación como decisión. ¿Vale? Entonces es ahí donde ves un poco esta diferencia entre la autonomía central y la autonomía que pueden tener cada uno de los grupos locales. ¿Vale? Entonces, estamos aquí. Entonces, así veis cómo funciona este sistema de grupos locales, o sea, de visitas al productor. Luego el informe va a la reunión del grupo local, que decide pues, si se da la mención o no se da, y las anomalías, si las guardan a su nivel o las quieren hacer validar por un nivel superior. Porque al final todos los informes tienen que ir a la Federación Central. Y si algún día, si por ejemplo un grupo ha estado pasando muchas anomalías importantes, si algún día pues hay algún control, pues bueno, pues puede, no sé qué tipo de repercusiones puede haber, pero bueno, en principio no debe ser así. Entonces, ¿cuáles son los referentes? Hemos hablado de los valores, que es
los objetivos ecológicos y sociales, en los que cada uno de los adherentes se comprometen por lo menos, a reflexionar, que luego cada uno, todo esto es un proceso, hay gente que está más avanzado que otra y bueno, lo importante es participar a la reflexión y bueno, pues integrarlo poco a poco. Luego, lo que llaman el cahier des charges, que son las especificaciones, que son por oficio. Luego os enseño los que existen, y es algo que creo que os puede ayudar. Bueno, las dos, las charges y los cahiers des charges, las especificaciones, porque es un trabajo que ya está hecho y para vosotros es pan bendito. Entonces, pues bueno, si hay cosas que os faltan y queréis aprovechar de esto, pues nos lo podéis pedir y si yo os puedo echar una mano con la traducción, pues encantada. Esos son los cahiers des charges, ¿vale? Y luego la reglamentación, la charte graphique. Esto parece una tontería, pero es importante porque al final es el logotipo. Si un consumidor o un productor no sabe ajeno al grupo, no sabe reconocer visualmente un producto que está certificado de esa manera, pues pierde una parte del interés, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante tener un visual y una identidad que sea única y que la gente pues lo respete. Sigo, ¿qué tal voy de Mercedes, tiempo, mami? pues ya cumplí el tiempo. Te Vale, dejo pues 5 minutillos más para la de ideas así más clave o cuestiones clave. Gracias. vale. Entonces, aquí estamos hablando dentro de las especificaciones, al final cuando se hace el informe hay 3 niveles de exigencias. Como os digo, menores, medianos o mayores. Al final se dice, es una desviación cuando se ve algo que no es conforme a la especificación. Se recomienda cambiarlo, se autoriza a continuar con ello o está prohibido. ¿Vale? Entonces, bueno, esto forma parte de la dinámica de la reunión de grupo. Pero para saber decir que no es blanco o negro, sino que siempre hay un informe y luego unos ejes de mejora. Y aparte que te digan, bueno, pues es que es muy gordo y la persona no quiere hacer ningún compromiso, no quiere cambiarlo, pues entonces ahí no se daría la mención. Pero sí que es cierto que cuando hay una voluntad de cuestionar las cosas, de buscar soluciones, de avanzar, pues al final, pues realmente se da. Es lo que yo he visto. ¿Cómo funciona esto? Lo habéis visto. Los grupos, a nivel francés, estos son los volúmenes, los que hablamos. Hay 45 grupos que tienen una coma, que tienen esas reuniones locales, más 39. Luego el Consejo Federal, las asambleas, bueno, no os lío porque esto es una historia. Y estos son los grupos de personas, como hemos dicho. Las visitas, un profesional y un consumidor están aquí, que van a ver una granja. Y luego, una vez cada 2 meses, más o menos, se reúne el grupo local, en la que por lo menos las personas que se les ha evaluado tienen que estar presentes, y se ve los informes que se han escrito después de haber hecho la visita. Y luego lo que es la reunión federal, que al final pues son los que garantizan que el funcionamiento, pues que la gente funciona y que no hay fraudes, que bueno, hay confianza, pero bueno, la confianza no excluye el control, que se dice. ¿Vale? Y casi para dejar tiempo preguntas, porque he hablado mucho, hay a lo mejor mucha información, hay más cosas, luego esto lo puedo dejar, ¿vale? Si queréis echarle venir sobre algunas cosas, pues lo podéis venir, ¿vale? Eso es un poco como... he hablado mucho a lo mejor de la especificación y un poco menos de lo que es este documento que es sobre los valores. Los valores al final se miran también durante la visita, porque al final hay, bueno, pues se va hablando con el productor y hay que completar esta brújula que se llama sobre para ver un poco cuáles las iniciativas que tiene el productor sobre estos tipos sobre estos ejes, sobre la biodiversidad, sobre la preservación del suelo, sobre respecto del equilibrio natural, sobre el bienestar animal, ver qué es lo que hace o lo que no hace, ¿vale? Sobre la energía, etcétera. Entonces, es así como también se identifican ejes de mejora sobre ciertas cosas y también se comparten experiencias durante las COMAC, estas reuniones de grupos, en el momento en el que sea algún productor que haya probado cosas, pues
hay muchas ideas que surgen, entonces bastante interesante y por eso lleva tiempo, ¿vale? Esas reuniones locales en las que se ven los informes llevan tiempo. Y ya está, ¿vale? Estos son algunos grupos que hay aquí. Biespuña, a lo mejor lo conocéis porque este es español, es de Murcia, me parece. Sí. Y bueno, pues están muy implantados aquí en Toulouse. Creo que fue una historia de un ligue de uno de aquí de Murcia que se lió con alguien de Toulouse y dijo, pues hacemos esto. Y empezaron así. Así que bueno. Pues así Pues para ser un poco eficiente. muchísimas gracias, Mercedes. Qué bien. Mira, damos de paso a Merche, ¿vale? Que yo creo que es otro caso también súper interesante que nos cuenten cómo funcionan y si os parece ya luego comentamos y ponemos en común dudas o cuestiones que queramos que profundicen o lo que sea, ¿vale? Gracias, Mercedes. Merche, cuando quiera. ¿Me oye? Sí. Vale, pues nada, yo voy a hablar, bueno, me presento primero, soy Merche, vivo en un pueblito del interior de Valencia que se llama Chelva y junto con otros compañeros, pues compañeros y compañeras nos dedicamos a la producción de hortaliza, de aceite de oliva, algunos frutales así en pequeñas cantidades y conservas vegetales, ¿vale? Formamos parte del colectivo Ecoyaures y nada, os presento un poco Ecoyaures, que, a ver, Ecoyaures, siempre hemos tenido bueno, que no se ha tenido muy claro si era un sistema participativo o era un colectivo antes que sistema participativo. Realmente la conclusión a la que hemos llegado con el tiempo es que somos un colectivo de apoyo mutuo y el sistema participativo de garantía es para nosotras una herramienta, ¿no? Una herramienta también para el apoyo mutuo, pero bueno, todo lo que se ha generado es mucho más amplio que el sistema, que ya es algo grande, al menos en mi opinión, ¿vale? Bueno, este sistema participativo de garantía está basado en la autogestión, la agroecología y la soberanía alimentaria y nada, y luego el sistema participativo lo que pretende avalar es no tanto un producto como una producción y como toda esa actividad o toda esa forma de hacer que tenemos las personas productoras. A diferencia de lo que he venido escuchando, sobre todo en los grupos de Andalucía, Ecoyaures somos a día de hoy sobre todo proyectos productivos. Yo diría que cerca del 90% somos proyectos productivos de distintas cosas. Hay gente que es elaboradora de pan, otros hacen fermentados, otros hacen cerveza, o sea, como que se va ampliando el abanico de producciones y eso. Inicialmente la idea era que hubiese una parte de producción, una parte de consumo y otra de entidades y a día de hoy la realidad es que somos, diría eso, un 90% de proyectos productivos y luego el resto pues personas individuales motivadas por la agroecología y por la soberanía alimentaria y por todo este movimiento que ha generado el propio colectivo Ecoyaures. Y luego aparte pues hay un par de entidades que nos apoyan fuertemente como colectivo. Nuestro sello lo que avala es sobre todo pues la producción y el consumo agroecológicos, la transformación social, la defensa del territorio y la cultura, protección del medio ambiente y la salud, las relaciones horizontales, la justicia social, los precios justos, los canales cortos de comercialización. Bueno, supongo que pues que todas las que estamos aquí estamos un poco en esas, ¿no? Que eso. Y se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, el sustento principal del sistema participativo es, por un lado, la participación activa, por otro lado, la confianza, el aprendizaje continuo y la colaboración, ¿vale? Entonces, en realidad lo que se ha ido generando, pues es eso, o sea, el sistema participativo
tiene mucho poder, entiendo yo, y nos ha ayudado a fortalecernos como colectivo, pero es eso, somos algo más que ese sistema participativo. A ver, la chuletilla. Bueno, eso, decir que, o sea, en la actualidad seremos unos 25 proyectos productivos, más o menos. Cada año, digamos que varía, porque sí es cierto que se incorporan cada año entre 2 y 4 proyectos nuevos, pero también es cierto que algunos se van quedando en el camino, muchos de ellos porque dejan de producir y otros pues porque o sea, no llegan a participar los requisitos mínimos que, que establece el sistema participativo, ¿vale? Y eso pensamos que está muchas veces relacionado con la precariedad de las vidas de las personas productoras, ¿no? Que al final pues es difícil distinguir los tiempos, ¿no? Te dedicas a esto porque es lo que quieres, pero también hay que descansar y te tienen que gustar otras cosas, ¿no? Porque si no puedes caer en la autoexplotación. Decir, bueno, Ecoyaures empezó a caminar pues en 2008, más o menos no, en 2008. En Valencia hay una asociación que no sé si habréis oído hablar de ella, pero se llama Perlorta, que, bueno, una parte de Perlorta organizaba cada año una universidad, la Universitat d'Estiu de Lorta, que se llama Universidades de Verano, y se iban moviendo por distintos puntos del territorio de la huerta, denunciando agresiones que se daban y que se siguen dando cada día en forma de infraestructuras, planes urbanísticos, bueno, lo que fuese. Y ese era un espacio de denuncia por un lado y por otro lado de formación en agricultura y de formación política en, pues eso, formación política en temas de producción, de consumo y demás. Y ahí es que o sea, fue el lugar en el que año tras año pues se fueron encontrando distintas iniciativas productivas, unas más incipientes, otras de más recorrido, y pues se vio la necesidad de cooperar, ¿no? De trabajar conjuntamente por algo. Eso fue en 2008, en 2009 se crea la asociación Ecoyaures, en 2010 se piensa en la posibilidad de crear un sistema participativo de garantía. Y en 2011, con el auge del 15M y demás, que como que había mucho movimiento de grupos de consumo, de las ASAP y demás, pues como que se sube al carro todo esto, se da una confluencia bueno, pues eso, fue como un buen empuje para el sistema y para el colectivo. Bueno, se empezó a andar, en 2013 se crearon las guías de autoevaluación y a partir de ahí, pues como que comenzó a andar más realmente el sistema. En Ecoyaures lo que hacemos es que cada año cada proyecto productivo rellena su guía de autoevaluación, en la cual pues se valoran temas de participación, sobre todo distribución, donde distribuye cada proyecto productivo, la diversidad que cada proyecto tiene en su entorno y la que genera, economía, prácticas agroecológicas, dependencias y educación, formación. ¿Vale? Esos son los aspectos que contempla la guía de autoevaluación. Se presenta la guía al resto de compañeros y cada año, cada proyecto recibe a otros 2 proyectos y como mínimo. Se puede sumar luego quien quiera. Muchos de los proyectos lo que hacemos es invitar a nuestra gente, a nuestros grupos de consumo que nos compran, o a gente cercana, o a gente que nos compra en los mercados y así. Pero bueno, como mínimo tienen que visitarte otros 2 proyectos productivos. Y bueno, eso, se revisa la guía, se revisan un poco las prácticas, si hay alguna duda respecto de la guía, se trata y se elabora un informe y esa es la base para luego, bueno, una de las
los aspectos que se tienen en cuenta para que se conceda o no se conceda el sello, ¿vale? Decir que, bueno, hablo del funcionamiento un poco, aparte de las guías, decir que lo que comentaba, la participación es fundamental. Nosotros hacemos 4 asambleas al año y aparte una convivencia en la que se tratan temas a lo mejor de más profundidad, de más debate, que por la cuestión más operativa de las asambleas no da tiempo a tratar, y también es un espacio de compartir y de estar juntas y de estar a gusto. Eso, 4 asambleas, una convivencia, y aparte tenemos comisiones de trabajo, que son grupos de trabajo permanentes y que sustentan de alguna manera la estructura del colectivo, ¿vale? Estas comisiones son las que conforman de alguna manera la estructura interna de Collaures, que son admisión, que se encarga de recibir a los nuevos proyectos, actualización, que se encarga de actualizar las decisiones y acuerdos que se van tomando en las asambleas, convivencias y demás, y calidad, que se encarga de revisar las guías, de revisar la participación en las asambleas y demás, y el pago de las cuotas, y que son los que en último término conceden, entre comillas, el sello, ¿vale? Por otro lado, hay otras comisiones que se encargan de, o sea, que sustentan la organización, que son comunicación, economía y cuidados, ¿vale? Ha habido momentos en los que se han dado conflictos de distinto tipo y se vio la necesidad de que hubiese una comisión de cuidados, que la verdad es que pues hace bastante bien. Luego hay grupos de trabajo pues, que responden más a necesidades del momento o a otro tipo de necesidades, pues como puede ser pues, comisión de semillas tradicionales, comisión de agroecología con animales, no sé, mercados municipales porque se hace venta conjunta, por un lado en mercados municipales y por otro lado a una cooperativa que se llama Som Alimentació, que bueno, que también trabaja esto. Y bueno, eso pues ese es el funcionamiento que tenemos en Ecollaures. No sé si ha quedado claro o me he liado mucho, pero bueno, eso. Como aprendizajes, pues después de toda esta andadura de casi 15 años o en torno a 15 años, hemos visto que, pues eso, que el colectivo se sostiene solo en la medida en que los distintos proyectos somos conscientes de que la participación es tan importante como la propia producción. O sea, nosotros hacemos el colectivo y hacemos el sistema participativo, y si no estamos, pues no pasa nada. O sea, no ocurre nada, esto no iría adelante. Y bueno, eso, que realmente, pues, afortunadamente también, pues consideramos, bueno, hicimos una facilitación en la CABE, nos hicieron ay, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, que al final salió reflejado que realmente, pues eso, que realmente nos sentimos más colectivo que sistema participativo, aunque es una herramienta muy fuerte y en la que ponemos mucho esfuerzo, ¿no? Pero eso, que sentimos que es un colectivo de apoyo mutuo. Y nada, y que pues eso, nos vamos encontrando en el camino con muchísimas dificultades y eso, y vamos intentando sortearlas pues de la mejor manera que podemos, pues eso, a través de comisiones de trabajo, a través de vernos, de hablar, de todo, y bueno, pues resulta bastante estimulante, aunque a veces cueste, pues te juntas y es bastante satisfactorio. Y bueno, no sé si queréis preguntar algo o algo no ha quedado claro. Muchísimas gracias, Merche. Qué bien. Pues bueno, yo si os parece damos paso a preguntas, ¿vale? Creo que podemos poner un primer momento de preguntas directas a Mercedes y a Merche,
de dudas y tal. Y cuando ya las dudas estén resueltas, si queréis ya abrimos un poco más a compartir desde otros lugares, ¿no? De inquietudes, reflexiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Empezamos con preguntas concretas que tengáis de sus formas de funcionar, de sus colectivos, etcétera. Podéis levantar la mano dándole a una manita que hay ahí abajo por organizar, ¿vale? Vale, Cristina. Dos preguntas para las dos que habéis mostrado vuestros proyectos. Una, ¿tenéis financiación por parte de los estamentos públicos? Y si es así, ¿cómo se lleva? Gracias, Cristina. Le voy a dar también la palabra a Mercedes de la Revuelta y ya contestáis, ¿vale, Merche y Mercedes? Yo Mercedes tenía varias Revuelta. preguntas. Perfecto. Sí, gracias. ¿Hago todas las que había apuntado, así seguidas? Mejor, ¿no? Sí, Bueno. porfa, y ya que contesten como quieran. A ver, empezando por el final, Merche, me había interesado algunas cosas específicas porque he encontrado ciertos paralelismos emocionales o a pesar de vosotros sois productoras, nosotros somos consumidoras y sin embargo la emocionalidad me ha parecido que se parecía un poco. Aunque el funcionamiento puede ser algo diferente, claro. Cuando habéis dicho cada proyecto recibe otros 2 proyectos, no necesariamente entiendo entonces que son del mismo sector o del mismo tipo laboral, solo lo importante es que son productores o se parecen o los buscáis, o quiero decir, son transformadores todos de leche o son hortelanos o no tenéis mucha variedad o sois todos de huerta. Es que no te ha habido un momento de... Soy todos frutícolas y ¿pensáis que algunos, porque habéis dicho que tenéis bastante rotación, que algunos se han dado de baja, no sé, ¿pensáis que algunos van abandonando por fatiga en el compromiso? Porque eso nos interesa a nosotros también, la verdad. Había apuntado otra pregunta, pero no la encuentro ahora mismo. Ya... Vale, si quieres, Mercedes, luego la retomas si la encuentras, ¿vale? Sí, vale. Pues, Merche, Mercedes... Bueno, perdona, se me Sí. acaba de... Perfecto. Si sois 25, me has dicho, ¿no? Proyectos y tenéis todas estas comisiones, realmente al final las comisiones... ¿estáis repartidas en las comisiones o al final... Porque 25 personas, grupos, sois más, o sea, 25 proyectos no son 25 personas, son más, entiendo, ¿no? Y para todo el trabajo de comisiones, grupos y demás debe haber una dinámica de más gente, entiendo, ¿no? Porque si no se me hace difícil. Y ¿puedo hacerle ya preguntas también o después? ¿Mercedes? Venga, si quieres lanzársela. Sí. Bueno, es rápido. A ver, Mercedes, por favor, me ha interesado mucho toda la estructura porque francamente me alivia pensar que hay pasos después y que se puede pensar en que realmente hay algo que al final va a conseguir establecerse en un territorio. Y ¿cuál es la proporción? O sea, ¿a cuántos consumidores y cuántos productores? Esta relación consumidora-productora es lo que a nosotros nos preocupa. Has dicho, en algunas comarcas o en algunos grupos locales, pues puede haber 5 productores y 20 o 100 consumidores. Y, sin embargo, en otros puede ser muy dispar. Eso para nosotros creo que está resultando determinante.
Y es que no hay una paridad, realmente no hay una conexión entre el número de proyectos productivos y el número de personas consumidoras estables. Entonces, ¿qué cantidad o cómo crees que se reparten esos números, esas cifras, para hacerme una idea de si es algo realmente estructural que importa mucho, como sospechamos? Vale, pues muchas gracias, Mercedes. Merche, empiezas tú y luego que siga Mercedes de Nature Progress. Sí, a ver, en cuanto a la primera pregunta de financiación pública, nosotros no tenemos financiación pública. O sea, una vez nos presentábamos a un premio y eso, y es el único aporte que, bueno, nos concedieron un premio como iniciativa de producción y consumo y es el único dinero que hemos gestionado aparte de las cuotas anuales de los proyectos, ¿vale? Así que en principio no tenemos financiación pública. Y como colectivo Ecoyaures. Luego cada proyecto pues puede tener, igual que tiene sus personas consumidoras, sus grupos de consumo y demás, pues puede que algún proyecto pues haya solicitado ayudas del tipo que sea, pero ahí no entramos como Ecoyaures, ¿vale? Respecto a lo de las visitas, que cada proyecto recibe otros 2 proyectos, nos organizamos por un lado productoras y por otro lado elaboradoras, ¿vale? Entonces lo que sí intentamos es que si se visita un proyecto de producción, al menos haya un proyecto visitante que sea de producción o si es un proyecto de elaboración, que al menos haya un proyecto elaborador en esa visita, ¿vale? Tenemos 2 guías, una de producción y otra de elaboración. También tenemos necesidad de generar otras guías porque, por ejemplo, para la producción apícola, pues tendríamos que... Lo que pasa es que ha habido un poco de movimiento de gente que produce miel o el año pasado, por ejemplo, entró un proyecto que se dedican a la distribución y pues eso, pues van surgiendo necesidades nuevas que se tienen que ir trabajando, ¿vale? En cuanto bueno, es- entiendo que queda respondida la pregunta, ¿sí? En cuanto al abandono por fatiga en el compromiso, no es tanto en el compromiso como bueno, entiendo yo, ¿eh? Esto es una percepción personal, pero bueno, hay gente que es un poco, o sea, no creo que sea en el compromiso, sino pues fatiga general, ¿no? O sea, ves que las cosas son muy fáciles o sea, fáciles entre comillas, o sea, pero que puedes estar trabajando 8 horas por cuenta ajena y tener un salario probablemente superior al que obtienes en el campo, con menos carga de trabajo, menos carga mental y demás. Lo que pasa es que sí que es cierto que en el colectivo, pues, bueno, por un lado que hay gente que lleva mucho tiempo y ya pues vas encontrando tu fórmula para tener vida más allá de la producción y por otro lado, pues eso, somos bastante creo que somos gente bastante austera, ¿no? Que no somos muy hiperconsumistas y demás, no necesitamos tampoco. Y luego fatiga por otro lado, pues eso, pues ese propio cansancio, la conciliación familiar y eso, pues sí que es algo que se ha acusado en algún momento y ha habido algún proyecto que se ha echado a un lado por eso. Tenemos una figura que es la latencia, que que tiene que ver con, pues eso, proyectos que quieren continuar participando de Collaures, pero que por el motivo que sea, pues han sido padres y madres, tienen una situación familiar que les complica la participación. Han decidido que este año pues dejan de producir porque se quieren dedicar cualquier motivo, pues se quedan en latencia, ese año no tienen el sello, pero siguen estando en contacto y participando en la medida de sus intereses en el colectivo. Y luego, pues
Por último ya, somos alrededor eso de 25 proyectos, más aparte personas individuales y las 2 entidades que he mencionado. Y sí, o sea, somos más de 25 personas, y también muchas de nosotras estamos en más de una comisión o grupo de trabajo. Pero bueno, es que al final también en en mucha de la gente que participamos de esto, pues al final esta es nuestra vida, ¿no? Es como nuestra vida, nuestra militancia. Entonces, pues, no sé, no te cuesta. O te cuesta, pero no sé. A ver si me explico muy bien. Muchas gracias, Merche. Mercedes, ¿nos cuenta, nos responde? Sí. Voy a tomar un poco estas diferentes preguntas porque al final hay muchos puntos en común con lo que comenta Merche. A lo mejor para mí simplemente es una diferencia de tamaño y esa dimensión de grupo de consumidor y productor, que es muy importante, efectivamente. Entonces, respecto a la financiación, tampoco hay financiación. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, al tener un volumen grande de adherentes en la asociación, pues al final hay un dinero. Entonces, por ejemplo, hemos organizado la primera fiesta de la cerveza artesana y ecológica y fue los cerveceros los que se organizaron entre ellos. Había que avanzar dinero. Entonces dijimos, venga, pues vamos a pedir una subvención, pero era un rollo, pues hay que hacer todo el informe y tal. Entonces, venga, pues pedimos dinero a la federación, nos prestó 2.000 euros para poder ir comprando cosas, pagar y luego se devolvió con lo que sacó del evento. Entonces, hay otras formas de financiación. Sí que se suele recibir para eventos. Para eventos todo el mundo, o sea, los ayuntamientos sí que suelen poner dinero, ¿vale? Entonces, sé que los eventos, además en España, que nos encanta la fiesta, es un arma súper poderosa. Lo que pasa es que, bueno, es un poco engorro, pero se puede hacer muchas cosas dando de beber a la gente. Entonces, eso es lo de la financiación. Además, los eventos permite tocar llegar a muchos consumidores, porque vuelvo a esta pregunta del equilibrio entre los dos. ¿Hay equilibrio? Pues no, la verdad, hay muchos más productores que consumidores, pero es que es normal, porque es que para un productor es su herramienta de trabajo. Este reconocimiento de garantía hay que pringar, pero bueno, es una legitimidad que lo obtiene. Entonces, consumidores hay menos, en general menos, ¿vale? Eso sí que es cierto. Y una manera muy interesante de tener consumidores es, pues eso, haciendo eventos. Y vuelvo al tema de pues, eventos un poco festivos. Se hizo un evento sobre los residuos tóxicos en un cine que hay aquí. Fue un desastre, o sea, no vino nadie. Pero es que el tema era muy, muy chungo, ¿no? Y luego para la cerveza fue un exitazo. Hubo degustaciones, hubo también hubo conferencias, hubo una película, hubo un debate sobre los productores de Malta, porque aquí hay productores de Malta, de Hublón también. Bueno, pues todo muy bien. Entonces, eso es un poco ese respecto el equilibrio de los dos. ¿Qué más? La garantía de los distintos productores, distintos tipos de trabajo que hay. Entonces, en Natural Poker hay 16, ¿cómo los llamáis? Referentes, ¿no? O sea, documentos que dices, hay que trabajar de esta manera, esto es lo que se permite. Y entonces, cuando se visita a un por aclarar, Mercedes, son 16 cuadernos de normas por 16 sectores. Ellos tienen cuadernos de normas para 16 sectores diferentes. ¿Vale? Es súper interesante, la verdad. Entonces, os lo voy a enseñar cómo está estructurado para que lo veáis mejor. Y entonces están los grupos de trabajo, son todos estos. Entonces, apicultura, esto es de aves, esto es panadería, las cervezas, los cosméticos, la cría de ovejas. Perdón, estos son vacas y caballos. Vacas, caballos, cerdos. Estos son las ovejas, las cabras. Ahí está de ostras.
fertilizantes, plantas aromáticas, productos de limpieza, sal, ¿vale? Vinos. Entonces, quiero decir, hay comisiones que se encargan de centralizar todas hay peticiones de mejora, o sea, de garantizar un poco las distintas peticiones y validarlas o no. Y luego nosotros hay un sistema de experiencia, es decir, que uno no tiene que ser experto en todo o en unos cuantos. Uno tiene que tener una experiencia en hacer las visitas a otros productores, ¿vale? Y si sabe, pues todavía mejor, se intenta que haya un poco una paridad, pero realmente no es importante porque tú tienes ya tu guía. Hay que currárselo más o menos, depende de cómo conozcas un poco el oficio, pero siempre se intenta que haya alguien que tenga experiencia en lo que es hacer evaluaciones. Y luego, en cuanto a la dinámica del grupo, el cansancio y tal, pues bueno, todo es asociativo. El asociativo, naturalmente hay un desgaste natural que se instala. Hay una cosa que Merche también ha dicho, es el apoyo. Al final, yo lo que me doy cuenta, y hemos hecho hace poco un taller para ver un poco, bueno, pues qué hacíamos año que viene en cuanto cómo dinamizar el grupo. Y entonces hemos empezado por, bueno, qué es lo que uno cuando viene a Nature et Progrès, qué es lo que uno busca. Y al final es el apoyo, es el compartir, esa dimensión humana y de apoyo mutuo, que es lo que era el punto común de un máximo de productores. Entonces es súper importante que esa dimensión lo tengáis en cuenta en el trabajo que vais a hacer. Para Muchas terminar, gracias, quería Mercedes. enseñaros otro SPG que es más sencillo y para que veáis un poco los distintos ejes en los que trabajan. Bueno, los simples es el sindicato de productores de plantas aromáticas y medicinales, ¿vale? Entonces, tiene un sistema de formación que está gestionado por el propio grupo. Hay un sistema, hay documentos de formación, de informarse cuáles son los reglamentos del sector, etcétera. Bueno, eventos, cómo adherir. Y luego hay una cosa que a mí me parece muy interesante, es las preguntas y luego los anuncios. Tienen un sistema de anuncios como un Wallapop, pero para el grupo. No para el grupo, está abierto todo el mundo, pero bueno, pues yo este año he tenido mucha planta de esto, ¿quién lo quiere? Y esto pues, a nivel nacional, están organizados por macizos montañosos. Pues dice, pues yo esta planta me interesa. Entonces, pues responden y se ponen en contacto. Vale. Muchas gracias, Como para Mercedes. mostrar. Genial. Vale, hay otras palabras pedidas. Si os parece, vamos a hacer otra ronda y luego vamos cerrando a ver cómo vamos, ¿vale? Ana había levantado la mano, pero ahora no la tiene. Ana, si quieres hablar algo, por favor me dice o la levantas, ¿vale? Y sí que la tiene levantada. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues Ana, dinos, por favor. Mami, perdona, ¿no es de ¿me Dime. escuchas? Sí, Sí, mira, sí. simplemente es que me tengo que disculpar porque es que tengo otra actividad y ya voy muy tarde. Entonces, simplemente agradeceros a todos y en especial a Mercedes y Merche por compartir tu tiempo y experiencia. Y vuelvo a repetir, lo siento mucho, pero es que tengo una cita en Adu Libre y es que me tengo que ir. Besitos a todos Muy y bien. gracias por vuestro tiempo. Ya Hasta te luego. contamos, salvo el cierre. Chao. Chao, chao. Gracias. Vale, Bueno, pues Ana. disculpadme que he tenido que ir así como andando yendo, pero súper interesante. Una cosilla que tenía dudas de Collaures es que habéis dicho que tenéis como una ficha previa que rellenan los agricultores. Entiendo que es como para que cuando ya se haga la visita ya haya un poco un conocimiento previo de la finca, ¿no? Que eso me parece súper interesante. También me ha sorprendido de Nature y Progress eso de que vayan solo un proyecto, un productor y otra persona acompañante consumidora. Me ha parecido muy interesante. Y luego también yo como tienda, que estoy sondeando mucho en Almería a consumidores que vienen, a ver si los captamos, porque yo sé que son así que están interesados, si no, no vendrían a comprar. Tengo mis dudas porque la mayoría de lo que me dicen es
que ellos que pintan, si ellos no saben, si ellos van a una finca y no saben cómo pueden ahí, y qué pueden aportar ellos. Entonces yo les doy un poco mi visión, pero aprovechando ya este webinar, pues a ver lo que me decía al respecto. ¿Vale? Muchas gracias, Ana. Vamos a cerrar el turno de palabras para que ya respondan Mercedes y Merche a todo, ¿vale? Isa, Alberto, vosotros tenéis también la mano levantada, ¿no? Sí. ¿Se me oye? Sí. Yo quería preguntarle a Mercedes que si la federación a la cual pertenece tiene algo que ver con los AMAPs de Francia, que es otra organización, según tengo entendido, que hay ahí. Y luego también quería preguntarle si la federación tiene un carácter legal, si está legalizado dentro del Estado francés o es todo autogestionado. Vale, Y ya está. gracias, Alberto. Muy bien. Vale, Magda. Mira, además no te habías presentado todavía. Si quieres contarnos un poquito de Suelos Vivos, perfecto. Magda, ¿no oye? Espérate, creo que tiene el micro apagado. Eso, perfecto. Gracias. ¿Ahora se oye? Sí, vale. Perfecto. Es que no me llevo yo bien con la plataforma esta, chiquillo. Buenas. Pues sí, a mí no me conocéis porque yo no estuve en el encuentro de Málaga. Y sí, soy de parte de la SPG Suelos Vivos. Estamos, bueno, llevamos poco tiempo, llevamos como un año, pero con muchos parones varios. No arrancado, es decir, con documentación, reuniones y varias. Y nada, bueno, en principio pues estamos retomándolo, pero poquillo a poco. Esas eran un par de preguntas que iba a hacer a Merche. Al principio, ahora soy 25. La pregunta es al inicio, ¿cuánta gente más o menos? 2008 me parece que has dicho, ¿no? Arrancó todo. Y luego también a Merche el tema de las entidades colaboradoras, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo colaboran? ¿Qué función tienen? O si ellos han entrado, se les ha pedido que entren, o como sea. Y ya el último, Mercedes, que más surgió después, lo que has compartido del sindicato simple, ¿es una SPG de producción de plantas aromáticas y medicinales? ¿O Sí, si lo sí. entendió? Sí. Vale. Muy bien, muchas gracias, Magda. Vale, y Carmen, que también estaba ahí, Red Cuartesana, Sierra Norte de Sevilla. Sí, lo mío no sé si es una pregunta o qué, porque hay dos cosas. Por un lado, yo pertenezco a la Red Sevilla Cuartesana desde hace mucho tiempo y en fin, no quiero dedicar mucho tiempo a esto. Siempre hemos hecho visitas, aproximadamente cada 2 años tenías que recibir una visita. Yo soy productora, en este caso de carne, y también compartir que realmente hemos sido los años un grupo muy grande. Carmen, con perdona, varios... se te corta un poco. ¿Podría apagar el vídeo a ver si así te oímos mejor? Sí. Gracias. A ver si hay suerte. Venga, a ver Mi si. cobertura es nada más que regular. Bueno, el caso es que ahora somos mucho menos, pero tuvimos un momento año 2013, 2014, en que realmente teníamos mucha más entidad, pero bueno, seguimos existiendo. Consumos porque todos han disminuido de número de familias y bueno, nos mantenemos y tal. Pero mi pregunta o lo que me interesaba hoy, por lo que quería enterarme, gusta muchísimo y me interesa muchísimo, es una cuestión actual. Y esta cuestión actual es que, bueno, yo estoy en la Sierra Norte de Sevilla y empezamos haciendo hace 2 años un grupo de economía local para intentar que dentro de estamos hablando de 8 municipios,
las necesidades de cubrir con cosas que se hicieran en el propio área esta serrana, y de ahí partió el hacer también un grupo de consumo Sierra Norte. Bien, cuando empezamos a lanzar la idea del grupo de consumo, quiero decir que se interesó muchísima gente, y ahora mismo en ese grupo de consumo estamos como 200 y pico personas que pertenecen a los distintos pueblos, o sea que tenemos una bastante lejanía entre unos y otros. Pero hay una cuestión, y es que, bueno, pues hay dentro de ese grupo de productores, como me puede pasar a mí con el tema de la carne, que tengo registro sanitario y legalmente tal, pero luego hay mucha gente, vamos a pensar que sean por lo menos 25 o 30 personas dentro de este grupo que o son pequeños productores, pero muy pequeños, que tienen huertos, y cuando llega el momento de pues, es cuando van a tener un en sus huertos, o tienen nogales y tienen una pequeña producción de nueces, o en determinado pues utiliza una almazara portátil para tener aceite de su propio olivar, y por ejemplo en laboratorios hacen pasta, por ejemplo, o son consumo, y siempre han hecho mermelada, y muchas veces han hecho mermeladas que han vendido a los vecinos. Quiero decir que estamos hablando de muchas pequeñas producciones y gente interesada en elaborar cosas, por ejemplo, hacen unas croquetas maravillosas, pero su dicción y su no están dados de alta, ni tienen sanitario, ni nada. Es de una economía claro, esto es muy, porque siempre se tiene el registro sanitario encima, se organiza una feria con puestos para todos estos productores que traigan sus cosas como las traen, y en cierta, pues también estás obviando o confiando mucho en que no va a haber nadie que vaya a meter la pata mal o haya utilizado, porque nuestro objetivo es una alimentación mejor, una alimentación local, o sea, todos esos mismos valores que yo creo que los compartimos todos, y dentro del grupo pues habrá personas más conscientes y también personas menos conscientes. Entonces, organizarnos. Pero el que yo cuento aquí y que me gustaría que me dijerais qué pensáis o qué posibilidades lo veis, era hacer una asociación, o sea, poner una figura y hecho como una asociación. En esa asociación hacernos unos SPG, Mercedes de la Rehuerta, tengo los suyos, tengo también los de la Red Sevilla Ecoartesana, pero bueno, eso, hacerlos dentro de nuestros estatutos de la asociación, marcar muy bien los valores dentro de ese estatuto de la asociación y establecer los SPG y un sistema de autocontrol hecho entre todos nosotros, pues ya veríamos cómo estas ideas de un productor y un consumidor me gustan, en fin, todo este tipo de cosas. Nuestro problema gracias, es... Carmen. Esto Carmen, puede... Sí, si lo de puedes acuerdo. plantear un poquito más rápido, por fin. Lo siento. Podéis decir, ya está, ya lo he planteado. Eso es lo que quería plantear. Un poco Genial. que me dijerais qué pensáis de Perfecto. tipo de funcionamiento, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen, y disculpa, de verdad, me sabe fatal, pero... No. Vale, pues Merche, ¿quieres empezar?
Sí, sí. A ver, lo que comentábamos, lo de la ficha previa es que cada proyecto, antes de recibir la visita, tiene que haber entregado su guía de autoevaluación como unas 2 semanas antes para que las personas que van a visitar tengan la información cuando lleguen allí y vean, hayan podido estudiarla y ver qué cosas les cuadran o no les cuadran. O, bueno, en principio no tiene por qué nadie engañar porque es un sistema basado en la confianza, pero bueno, y eso, esa es la función de la guía de autoevaluación. Eh, ¿Queda claro, más o menos? No sé si... Sí. Respecto a qué aportan las personas consumidoras, pues aportan por un lado diversidad. Muchas veces como productoras pues estás muy centrada en lo que tú estás haciendo y a lo mejor no estás viendo la otra parte, que son las personas que van a recibir tu producto. Entonces siempre es súper interesante tener otra mirada, saber pues qué piensa la gente de eso que tú estás ofreciendo. Y bueno, aparte de lo que puedan aportar, es qué puede aportar el sistema a esas personas consumidoras. También es una formación para cada persona que hace la visita, sea productora o sea consumidora. Yo cada vez que voy a una visita aprendo de mis compañeros y compañeras en cuestión de producción, en cuestión de organización, en cuestión de agronomía, en cuestión de elaboración, de lo que sea. Entonces, pues es algo pues que es bastante interesante en mi opinión. Respecto a cuántos proyectos éramos al inicio, pues al principio, pues no sé decirte exactamente, pero ponte que unos 8 o 10. 8 o 10. Ahí sí que es cierto que en un primer momento había más grupos de consumo, por lo que comentaba que, pues eso, después del 15M hubo bastante auge. También estaban las plataformas por la soberanía alimentaria, las ASAP y demás. O sea, había cierto movimiento en relación a esta cuestión, ¿no? Entonces, como que había participación de otros sectores. Las entidades colaboradoras en Ecoyaures, o sea, su ámbito de trabajo es mucho más grande que Ecoyaures. Nosotros somos una parte de su ámbito de trabajo, pero su función es apoyarnos en todo lo que está en su mano. Pues yo qué sé, pues por ejemplo están Perlorta y está Ceray, pues desde facilitarnos cuestiones más de, pues que yo qué sé, de publicidad, de difusión de cosas, hasta pues eso, se presentan proyectos para que haya compra pública, pues ahí están, compra pública de productos agroecológicos, pues ahí están estas organizaciones también presentando esos proyectos o haciendo su labor de darle esa importancia en las instancias en que se mueven. ¿Vale? Y por último, respecto al registro sanitario, en Ecoyaures se ha dado esa situación. De hecho, o sea, cada proyecto, cada persona tiene una situación distinta. O sea, hay gente que no se da de alta porque en la seguridad social porque no quiere, porque no cree en eso. Entonces, cada uno gestiona eso. Otra cosa es que tenga trabajadores o trabajadoras, ahí sí que entramos en otra historia, pero si tú personalmente no quieres darte de alta, pues nadie te pide que te des de alta. En relación al registro sanitario, hay algunas producciones que no tienen registro sanitario, pero se mueven en la clandestinidad. No pueden salir a un mercado, por ejemplo. Pero bueno, Ecoyaures no certifica nada en relación al registro sanitario. Certifica que sus prácticas son agroecológicas y, bueno, otro tipo de cosas, ¿vale? El que un proyecto no tenga registro sanitario no exime de tener el sello de Ecoyaures, pero se especifica que Ecoyaures no está certificando que ese producto tenga su registro. Eso va por otro lado. No sé si con esto... Muchísimas gracias, Merche. Mercedes, ¿nos cuenta? Sí, pues voy a hacer un poco una respuesta un poco a cosas agrupadas. Nature et Progrès es una asociación, legalmente es una entidad legal, y luego es un poco lo mismo, el mismo caso que ha dicho Merche. Luego, al interior, cada uno pues es
funciona, o sea, es lo que quiere ser, o sea, está declarado, no está declarado, etcétera. O sea, que eso no, la certificación certifica la práctica las prácticas de producción y los valores de la persona, no jurídicamente, bueno, cómo está declarado. Y para el caso, efectivamente, de los simples, este sindicato de plantas aromáticas y medicinales, yo lo conocido como la rama más salvaje de todo este tipo de agricultura agroecológica, porque generalmente es gente que vive muy, muy aislada. Un productor de plantas aromáticas y medicinales muchas veces tienen un pequeño huerto, pero hacen mucha colecta en la montaña. Y gente que trabaja pues durante 4 meses a tope y luego, bueno, pues va sobreviviendo un poco el resto del año. Entonces, pues es gente que vive muy, muy al margen de la sociedad y aún así, pues como habéis visto, han logrado pues organizarse. Y luego, habéis hablado de la SAMAP, luego explico lo que es, pero en general todo el sistema, para mí, algo que es importante es que hay un reconocimiento exterior del trabajo que se hace y la calidad que se garantiza, de los valores. Y para eso hay alguien que ha hablado, Mercedes, creo no me acuerdo cómo se llamaba, que tiene una tienda. Y el trabajo de las tiendas ecológicas me parece súper importante, porque cuando un profesional es un organismo de comunicación muy enfocado a un tipo de consumidores que son sensibles a algo y que hacen que la marca se reconozca. Nature et Progrès no es tan conocido realmente. Todo el mundo conoce AB, conoce Ecocert, conoce todos estos organismos, pero solamente la gente que es un poco, se mueve en un determinado sector que lo conoce. Y eso ha sido mucho el trabajo de tiendas y sobre todo hay una red de tiendas, un poco como Carrefour, pero de tiendas ecológicas que se llama la Biocop, que son supermercados pequeños solo de productos ecológicos. Y entonces son bastante exigentes y han dado mucho a conocer Nature et Progrès gracias a ellos. Y entonces, para venir a la pregunta de las AMAP es una asociación de consumidores en la que buscan a un horticultor, es solamente hortalizas, y hacen un contrato con él. Es decir, que, por ejemplo, pues somos 10 familias y pagamos una cuota al mes y nosotros nos comprometemos a comprar una vez al mes o una vez a la semana la producción de nuestro productor, ¿vale? Entonces, no sabemos lo que hay, el productor se compromete él a una vez a la semana en un sitio de distribución a preparar una caja con el equivalente al precio que la gente ha pagado. Hay veces que tiene mucho, hay veces que tiene menos y tiene que improvisar un poco. Es un contrato económico, pero también es moral, ¿no? O sea, sabe que el campo pues es como es, entonces él un poco también a buscarse la vida para que la gente pues le mantenga también, es decir, porque si hay un productor que no funciona, pues los consumidores pueden decir, pues mira, es que chico, no, y buscan a otro, ¿vale? Entonces, la gente de Nature et Progrès puede optar a ser productor a una AMAP, ¿vale? Porque los AMAP es solamente agricultura ecológica. Entonces, es una de las certificaciones que las AMAP reconocen. Al final es un tema de reconocimiento de la certificación. Por eso vengo otra vez al ejemplo de la Biocop. La Biocop son muy exigentes en todo, quieren que todo sea labelizado AB, ecológico, tenga un label, tenga una etiqueta, Nature Progrès, aunque sea un organismo de certificación independiente, también lo reconocen. Y las AMAP también reconocen el Nature Progrès. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Pues mirad, nos quedan 5 minutillos, vamos a dejar aquí ya todo el espacio de intercambio. Os queremos, bueno, agradeceros de corazón, Mercedes y Merche, por este ratillo. La verdad es que yo creo que ha sido súper interesante. A todas las demás y los demás, comentaros, ¿no? Que seguimos, ¿no? Tenemos los encuentros territoriales, lo sabéis, ¿no? Ahora en diciembre vamos a hacer un encuentro, todos los grupos de Sevilla-Cádiz por un lado, el día 12 de diciembre, y todos los grupos de Almería-Granada, la fecha está todavía por concretar. Entonces, bueno, creemos que ese va a ser el espacio para seguir un poco avanzando tanto en los SPG de cada iniciativa, como en este proceso de articulación y de
y de apoyo y de refuerzo que supone el trabajar en red, ¿vale? Entonces, bueno, como nos invitamos, ¿no? Y quedamos, ¿no? Para ese siguiente encuentro que va a ser ahora en breve, en un par de semanitas, en los 2 territorios y ya está. Solo también decir que, bueno, ya nos vais conociendo al equipo técnico, bueno, a la FACPE, al ISEC, a COAG, a Justicia Alimentaria, ¿vale? Que cualquier cosa, cualquier duda, a cualquiera de las personas, tanto de las iniciativas que estáis aquí como de las entidades que un poco coordinamos estos procesos, pues que estamos súper abiertas, ¿no? A que nos digáis, vayamos resolviendo y sobre todo por ir avanzando, ¿vale? Yo creo que nos quedamos aquí. Mercedes, los cuadernos que tenéis de sectores están solo en francés, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, Era una duda. como os decía, si aquellos que os interesen, pues ya tengo con gusto de tomar pues, una hora con vosotros, por lo menos para que veáis las secciones y los puntos más importantes, ¿vale? Y lo mismo para lo que llamamos el documento con los valores, ¿vale? Porque luego cada uno va a escribir sus valores, pero creo que los sectores, aquí no lo sé, están las secciones dentro, pues creo que pueden, luego cada uno pone lo que quiere, pero bueno, pues cuáles son los valores en cuanto a la preservación del suelo, la diversificación, el respeto de las estaciones, o sea, es decir, consumir cosas de temporada, la biodiversidad. Pues, os puedo ayudar si os sirve para avanzar, pues con mucho gusto. Sí, como dice más de estar unos traductores estupendos en internet también. Para También. meterle, claro. Bueno, lo dicho, yo creo que nos vamos a seguir viendo todas las personas que estamos aquí en estos encuentros territoriales, ¿vale? Ya sabéis, ¿no? Personas así un poco si queréis contactos de Merchi y Mercedes, si queréis documentos, si queréis cualquier cosa, con Carmen, con Isa, con Tati, conmigo, con Erin, con Noelia, bueno, con cualquiera ya nos conocéis, o sea que cualquier cosa decidnos, porque hay una red ahí muy bonita de gente haciendo cosas muy chulas aquí en Andalucía y fuera, ¿no? Como estamos viendo. Así que nada, y a Merchi y a Mercedes, pues eso, que vamos a seguir. La idea es a ver si reforzamos una articulación y una red aquí a nivel andaluz, porque estos procesos no son fáciles y nos podemos ir apoyando a cada iniciativa para que no nos cueste tanto trabajo. Ese es el objetivo un poco de todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos teniendo actividades y ya os iremos diciendo también por si contamos con vosotras para alguna más, ¿vale? Pues mira, lo dejamos aquí, son las 9 menos 2 minutos. Muchísimas gracias por la hora, la verdad. Y ya está, pues seguimos trabajando, ¿vale? Gracias. Gracias. Un abrazo. Chao, chao, chao.